Las reglas del túnel. La carretera estaba casi vacía. El cielo, encapotado por nubes densas, daba la sensación de que atardecía antes de tiempo. En el interior del coche, la familia disfrutaba del viaje sin grandes emociones. El padre, Ernesto, manejaba con una mano en el volante y otra en la palanca. Su esposa, Lorena, iba revisando el celular, perdida entre mensajes. En el asiento trasero, Luis, el hijo mayor de 10 años, leía una historieta, y Camila, de apenas 6, jugaba con una muñeca desgreñada. ¿Por qué estamos yendo por aquí, papá?, preguntó Luis sin levantar la vista. El GPS me marcó una ruta alterna, respondió Ernesto. Nos vamos a ahorrar como media hora, así que no se quejen si llegamos antes con los abuelos. El camino se volvió más angosto, más viejo. Ya no había tiendas ni estaciones de servicio, solo árboles secos y señales de tránsito oxidadas. Un silencio incómodo comenzó a flotar dentro del coche. La música, que antes sonaba bajito, fue apagada. Nadie dijo por qué. Papi, mira, dijo Camila señalando por la ventana. Niños. Están jugando ahí, junto a los arbustos. Ernesto giró un poco la cabeza y entre los árboles distinguió, efectivamente, unas figuras pequeñas que corrían entre la maleza. «Niños aquí», murmuró. ¿Sí? «Mira, esa niña, se parece a Miranda, la vecina», añadió Camila emocionada. «¿Y si los invitamos? Que vengan con nosotros». «No podemos, mi amor. No sabemos quiénes son», dijo Lorena con tono maternal. «Pero si es Miranda. Te juro que es ella, tiene la misma diadema rosa», Ernesto dudó. Bajó la velocidad. Algo en su interior le decía que se detuviera y les hablara. Pero justo cuando estaba a punto de frenar, vio un letrero a la derecha del camino. Oxidado. Agrietado. Pero con letras perfectamente legibles, como si alguien las hubiera pintado ayer. A 4 kilómetros del túnel. Evite hacer contacto visual con los niños. El corazón de Ernesto dio un vuelco. Puso ambas manos al volante, pisó el acelerador y pasó de largo sin decir una sola palabra. ¿Qué fue eso?, preguntó Lorena, notando su repentino cambio. Nada. Mejor no miren hacia atrás, dijo él con voz baja. Camila pegó la cara al vidrio trasero, buscando a los niños. Ya no están, susurró. Se metieron a los árboles. Luis levantó la vista de su historieta. Notó algo en la mirada de su padre. Algo que jamás había visto antes. Miedo. El camino seguía adelante. Recto, interminable. Sin más autos, sin señales de vida, salvo los árboles sin hojas. El GPS marcaba todavía 17 kilómetros para llegar a su destino. Pero ese número no tenía sentido. Ernesto juraba que llevaban ya mucho más recorrido. De pronto, algo en el horizonte hizo que Ernesto se tensara. No puede ser, murmuró. Allí, al borde de la carretera, entre la niebla, dos figuras se agitaban de un lado a otro como tratando de llamar su atención. Estaban vestidas como en los años 90. Unos pantalones cortos y camisetas desteñidas. Uno de ellos tenía una gorra roja. El otro, una cicatriz sobre la ceja izquierda. ¿Estás viendo eso?, preguntó Lorena. Ernesto no respondió. Solo apretó los dientes. Eran ellos. Él y su hermano. Cuando tenían apenas 8 o 9 años. Jugando junto a la carretera. Haciéndole señas para que se detuviera. Ernesto parpadeó, temblando. Las figuras desaparecieron como humo. Lorena se tapó la boca. Camila soltó un quejido. Luis bajó el vidrio para ver mejor, pero Ernesto pisó el acelerador con fuerza. El silencio dentro del coche se había vuelto insoportable. Nadie hablaba desde el último letrero. Camila había guardado su muñeca sin que nadie se lo pidiera. Luis, con el cómic cerrado sobre las piernas, miraba por la ventana con el ceño fruncido. Algo se había quebrado. Ernesto mantenía las manos tensas en el volante. Seguía pensando en lo que había visto, en lo que lo había llamado. No podía explicarlo. Nadie podía. Pero sabía que lo había visto con claridad. A él mismo y a su hermano Fernando, muertos desde hace más de 20 años, saludándolo como si estuvieran vivos, como si jamás hubieran crecido. De pronto, entre la estática del silencio, una voz surgió desde los asientos traseros. No fuerte. No abrupta. Casi como si siempre hubiera estado allí, hablando en un susurro lento y lleno de nostalgia. Tanto tiempo sin verlos, Ernie. Ernesto sintió como se le erizaban todos los vellos del cuerpo. Esa voz, era imposible. Fer, murmuró sin pensarlo. ¿Qué dijiste?,
Preguntó Lorena, con un nudo en la garganta. Nada, pensé que, no importa. Pero la voz volvió. ¿A dónde van? ¿A ver a los viejos? ¿Te acuerdas cuando me robé las galletas de la abuela y te echaste la culpa? Mamá te dio un chanclazo, me reí toda la noche. Ernesto tragó saliva, apretando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Era la voz de su hermano. Tal cual. La misma risa al final de la frase. La misma entonación. Estaba segura en su oído derecho, como si se la susurraran desde el asiento trasero, aunque él sabía perfectamente que no había nadie más allí. No, no eres real, dijo para sí. Lorena lo miró con preocupación, pero no dijo nada. Y entonces le llegó el turno a ella. Una voz aguda, familiar. Femenina. Cargada de una dulzura que helaba la sangre. Lore, mi niña bonita. Mi sol. ¿Ya no me recuerdas? Lorena sintió como si la hubieran abofeteado. Se giró de golpe hacia la ventanilla, pero no había nadie. Tía Rebeca. Susurró con un hilo de voz. He estado esperándote, continuó la voz. Pensé que vendrías antes. Yo te cantaba para dormir, ¿te acuerdas? Duérmete ya, mi niña, la luna ya salió, una lágrima le rodó por la mejilla. La tía Rebeca había sido su segunda madre. Murió de un derrame cerebral cuando Lorena tenía 15 años. Fue la primera muerte que la marcó, la única que aún dolía como si hubiese pasado ayer. ¿Esto es un sueño? ¿Estás aquí? Preguntó con esperanza rota. Y entonces, como si un interruptor hubiera sido activado, la voz cambió. El tono se volvió áspero, lleno de resentimiento. Hipócrita. Maldita malagradecida. Lloraste por mí un par de días y luego te olvidaste de todo. De todo. ¿Así pagas los años que te cuidé? ¿Así pagas los cuentos, las canciones, las curaciones cuando te enfermabas? Lorena se encogió en su asiento, sollozando, tapándose los oídos. Eres una traidora, una basura, una escoria vestida de madre. Ojalá tus hijos sufran como yo sufrí sola en esa cama fría, sin que nadie viniera a despedirse. Basta. Cállate. Gritó Lorena, ya fuera de sí. Ernesto dio un volantazo, asustado por el grito. ¿Qué te pasa? Mi tía. Me está hablando. Está aquí. ¿Qué estás diciendo? No hay nadie. Luis y Camila los miraban aterrados, sin comprender. Y fue en ese momento que apareció el siguiente letrero, clavado en la tierra, firme como una lápida en medio del camino, a 3 kilómetros del túnel. Las voces que escuche no son sus familiares. El letrero era nuevo. Imposiblemente nuevo. Como si alguien lo hubiera colocado ahí minutos antes. La pintura aún brillaba bajo la escasa luz. No podían seguir negándolo. Lo que estaba ocurriendo no era una simple coincidencia. Estaban siendo observados. Estaban siendo probados. Y el túnel, aún estaba a 3 kilómetros de distancia. El camino parecía eterno, serpenteando entre montañas oscuras cubiertas de neblina espesa. Ernesto mantenía la vista fija al frente, como si desviar la mirada siquiera un segundo pudiera romper algo dentro de él. Lorena no había dicho una sola palabra desde que escuchó a su tía. Solo apretaba los brazos cruzados contra el pecho y murmuraba oraciones entre dientes. Los niños estaban pálidos, con los ojos clavados en la parte trasera de los asientos. Luis temblaba. Camila no había vuelto a mencionar a su muñeca. El aire dentro del auto se sentía más denso, como si el oxígeno se hubiera vuelto líquido. Ernesto sudaba frío. Entonces, algo cambió. ¡Pum! Un ruido sordo. ¿Qué fue eso? Dijo Luis. El carro dio un pequeño brinco, como si algo se hubiera desprendido del chasis. ¡Pum! 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 Siento que algo está golpeando desde abajo, dijo Ernesto, cada vez más pálido. La dirección comenzó a vibrar. El tablero parpadeó un segundo. Las luces internas se apagaron. Ernesto intentó mantener el control, pero era evidente. Algo estaba fallando. Papá. Se está apagando. Gritó Camila, con la voz rota. Lorena miró el velocímetro. Bajaba. El coche estaba perdiendo fuerza. Estacionémonos. Gritó ella. ¡No! Respondió Ernesto, con una mezcla de furia y terror. No podemos parar. Pero el coche se va a descomponer, Ernesto. ¿Y qué si lo hace? ¿Quieres bajar? ¿Quieres que te hable otra voz desde el bosque? Tac. 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 Sonidos secos, metálicos, comenzaron a escucharse del maletero. Como si alguien, o algo, golpeara desde dentro. Luis gritó. Papá, alguien está en la cajuela. Tac 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 tac.
El sonido se volvió ensordecedor, golpeando como un corazón desesperado queriendo escapar. Ernesto pisó el acelerador a fondo. El motor rugió con dolor, pero obedeció. «No mires atrás», gritó, con voz rasposa. «Nadie se mueve». «Papá, mamá, tengo miedo», lloró Camila. Y en medio de todo ese caos, apareció el siguiente letrero, clavado en medio de la nada, a 2 kilómetros del túnel: «No se detenga por los daños de su vehículo». Ernesto lo leyó en voz alta sin querer, como si algo dentro de él necesitara hacerlo. No se detengan por nada. Fue entonces que lo escucharon. Una voz. Pero no desde atrás. No desde fuera. Desde la radio, que estaba apagada. «Ya casi llegan, ya casi, no se detengan». «No todavía. Falta uno». La voz era neutral. Mecánica. Inhumana. Lorena rompió en llanto. Camila chillaba y Luis rezaba bajito, como lo hacía su abuela. Y aún así, Ernesto no frenó. El carro chirriaba, pero avanzaba. El golpe en la cajuela cesó de repente, como si lo que estuviera dentro, supiera que no iba a detenerse. Y entonces vino lo peor. Los faros delanteros comenzaron a parpadear, y por un instante, solo por un segundo, todos vieron lo mismo en la carretera. Un cuerpo de espaldas, desnudo, pálido, caminando lentamente hacia ellos. Camila gritó con todas sus fuerzas. «Nos vamos a estrellar». «Cierra los ojos», gritó Ernesto. No dio vuelta. No tocó el freno. Solo apretó los dientes y aceleró con lo último que le quedaba al motor. Pero justo al momento de impactar, el cuerpo desapareció. Y los faros regresaron a la normalidad. Lorena se cubrió la boca con ambas manos. «Ernesto, ¿qué era eso?» «No sé». No lo decía por ignorancia. Lo decía porque la verdad era peor. Él sabía exactamente quién era ese cuerpo. Era él mismo. Pero sin rostro. El motor gimoteaba como si se arrastrara por voluntad propia. La aguja de la gasolina estaba peligrosamente cerca del rojo, pero Ernesto no podía permitirse mirar otra cosa que no fuera la carretera. El silencio en el auto era denso, espeso. Luis, agotado por el miedo, tenía la cabeza recostada en la ventanilla. Camila se había quedado dormida, acurrucada en el regazo de su madre. Lorena apenas podía mantener los ojos abiertos. «No duerman», dijo Ernesto, sin dejar de mirar al frente. «No se duerman, por favor». Solo un segundo», balbuceó Lorena, cerrando los ojos por un instante. Ese fue el error. De inmediato, algo se sintió mal. Una ráfaga helada atravesó el coche, aunque las ventanas estaban cerradas. Luis dio un respingo. «¿Qué fue eso?» Ernesto miró por el retrovisor. Camila aún dormía, pero algo en su rostro era distinto. Sus párpados temblaban. Sus labios estaban entreabiertos, murmurando. Lorena no respondió. Su cabeza colgaba hacia un lado. Respiraba con dificultad. De pronto, su cuerpo dio una sacudida espasmódica. «Lorena», gritó Ernesto. Ella levantó la cabeza, pero no eran sus ojos. Estaban abiertos, sí, pero sin brillo. Como dos bolas de vidrio hundidas. «¿Estás bien?», preguntó Ernesto, con la voz rota. Ella no respondió. Solo lo miró. Fijo. Como si lo estuviera viendo por primera vez. Y entonces habló. «No te detuviste por mí, tampoco lo harás por ellos». Esa no era su voz. Luis gritó, señalando hacia Camila. «Papá, Camila está hablando dormida». «¿Qué dice?» «No lo sé, creo que está rezando». No estaba rezando. Camila murmuraba cosas en otro idioma. Uno gutural. Fracturado. Como si su garganta se estuviera deshaciendo con cada palabra. Atenae, sombra, Kenaa, Lorena soltó una carcajada repentina. Desentonada. Crujiente. Los niños siempre caen primero, pero tú sabías eso, ¿verdad, hermano? Ernesto la miró con los ojos vidriosos. Tú, no eres ella, y entonces vio el letrero, a 1 kilómetro del túnel. Manténgase despierto y a sus acompañantes en todo momento. Demasiado tarde. Luis gritó. Papá, mamá está saliendo del asiento. Lorena se estaba desabrochando el cinturón. Pero no era torpe ni distraída, no. Era como una marioneta movida por algo más. Como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Estiró la mano hacia el volante. Vámonos por otro camino, uno donde estemos todos, dijo, con una sonrisa imposible. Ernesto gritó y golpeó su mano, haciendo que se replegara contra la puerta. No eres ella. No vas a tocar a mis hijos. Camila comenzó a llorar en medio de su trance.
se retorcía. Papá, me duele, me arde, Luis gritaba, tratando de despertar a su hermana. Despierta, Camila. Despierta. Entonces Ernesto pensó rápido. Con una mano en el volante, bajó su ventana y gritó. Camila, escúchame. Soy tu papá. Nada. Recuerda quién eres. Recuerda el parque. Recuerda tu dibujo favorito. Su voz se quebró. Recuerda la muñeca que dejaste en casa. Camila dio un sobresalto. Abrió los ojos. Y chilló. Mamá está fea. Lorena, o lo que quedaba de ella, gruñó con la mandíbula desencajada. Entonces Ernesto actuó por instinto. Encendió la radio. Subió el volumen al máximo. Una canción ranchera a todo volumen rompió el aire como un látigo. ¿Qué haces, papá? Ruido. Despierten con ruido. Luis comenzó a gritar letras al azar, Ernesto golpeaba el volante, Camila chillaba mientras tapaba sus oídos. El carro era un caos total. Y funcionó. Lorena se convulsionó, dejó de moverse. Su cuerpo cayó sobre el asiento, inerte, como si hubiera despertado de un mal sueño. Ernesto la tomó del brazo. Lorena. Ella abrió los ojos. Esta vez, eran sus ojos. Y rompió a llorar. Ernesto, había una voz, quería que me bajara, decía que tú me habías olvidado. No era real, mi amor, no era real. Camila se abrazó a su madre, temblando. Y al fondo, por fin, se vislumbró la abertura del túnel. Oscura. Estática. Como una boca gigantesca que esperaba desde el principio de los tiempos. Y arriba de esa entrada, tallado en piedra. Túnel Elm Street, desde 1984 longitud. 4-5 kilómetros. No se detenga bajo ninguna circunstancia. El túnel se tragó el auto sin decir palabra. Era como pasar de un mundo a otro. Atrás quedaban los últimos rastros de la realidad. Adelante, solo existía la oscuridad líquida, densa, viva. Ernesto encendió las luces altas. No cambiaron nada. El haz iluminaba apenas 3 metros, como si la negrura fuera una materia sólida que absorbía la luz al instante. El aire se volvió espeso. Las paredes del túnel parecían moverse. No por velocidad. Palpitaban. Como un órgano respirando. Lorena tomó la mano de Ernesto con fuerza. Nos vamos a morir aquí, ¿no?, dijo él con la voz firme, aunque no creía en lo que decía. No si seguimos. No si no paramos. Luis y Camila estaban despiertos, pero ya no hablaban. No lloraban. Solo miraban fijamente al frente, como si algo invisible los mantuviera en trance. Papá, dijo Luis, no quiero voltear. Siento que si volteo, veré algo detrás de mí. Ernesto tragó saliva. No lo hagas. No lo veas. Avanzaban lento. El túnel parecía eterno. Lorena respiraba de forma entrecortada. ¿Escuchas eso? ¿Qué? SHHH, escucha, un susurro se arrastraba entre las paredes. No era viento. No era eco. Era algo que decía palabras. 1, 2, 3, 4, están contando, susurró Luis. 1, 2, 3, 4, la voz se repetía. Una y otra vez. Camila se tapó los oídos y murmuró. ¿Hay alguien más con nosotros? Ernesto miró por el retrovisor. No vio nada. Pero algo dentro de él le decía que no estaban solos. No solo por los susurros. Era el olor. Un olor pútrido, a tierra húmeda y sangre rancia. A cripta cerrada. Y entonces lo vio. En el asiento trasero, justo entre Luis y Camila, por un segundo, una silueta delgada, encorvada, pálida, como si estuviera sentada con ellos. Cuando Ernesto parpadeó, ya no estaba. No se muevan. Gritó. No se muevan. Luis sollozó. Papá, alguien me tocó el hombro, Lorena volteó hacia los niños, dispuesta a calmarlos. Y lo vio. Ernesto. Ernesto maneja, no mires. No mires. Pero Ernesto ya había girado la cabeza. Y lo vio también. Sentado al fondo del carro, con las manos sobre las rodillas, estaba un niño idéntico a Luis. Pero pálido, con los ojos completamente blancos, y una sonrisa sin labios. No se movía. Solo los observaba. Ernesto volvió la vista al frente, temblando. Está en el coche. Está en el coche con nosotros. Camila lloraba, Luis se retorcía, como si algo invisible le apretara el pecho. El túnel se volvió más estrecho. Las paredes ya no eran paredes. Eran carne húmeda, latiente, rugosa. De pronto, por el parabrisas, vieron una figura en medio del camino. Su propio auto. Detenido. Adentro, ellos mismos.
Ernesto al volante, Lorena gritando, los niños congelados en un grito eterno. Un duplicado exacto. El reflejo de su destino si se detenían. ¡No! Gritó Ernesto. Giró el volante a la derecha, esquivando el otro auto por centímetros. Al pasar a su lado, vio que la versión de él en el otro auto lo miraba con ojos vacíos, y movía los labios sin sonido. Camila gritó. Se nos pegó a nosotros. Lorena volteó y chilló. La cosa pálida estaba sentada sobre Camila. No la tocaba. Solo estaba encima de ella, como si esperara el momento para entrar. Ernesto bajó la ventanilla y gritó. Basta. No te lleves a mis hijos. El túnel se iluminó con una luz roja viva. Como si algo colosal se hubiera enfadado. Y entonces, silencio total. Solo se escuchaba el motor, y los susurros. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. Lorena miró a Ernesto. 5. No, dijo Ernesto, casi llorando. No somos 5. Y entonces, el túnel terminó. Una explosión de luz los cegó. El coche salió disparado al aire libre como si hubiera sido escupido. Ernesto pisó el freno con fuerza. El auto se detuvo con un chillido en la grava. Todo estaba en silencio. El cielo era azul. Las montañas estaban en calma. El infierno había quedado atrás. Todos en el auto jadeaban. Camila temblaba. Luis no paraba de murmurar 4, 4, 4, Lorena lloraba en silencio, apretando las manos como si aún estuviera aferrada a algo. Ernesto bajó del auto, cayó de rodillas y vomitó. Frente a ellos, al borde del camino, se erguía un letrero blanco con letras negras. Fin del túnel. Verifique que sea el mismo número de pasajeros. Ernesto se puso de pie. Miró al auto. ¿Están todos bien? Sí, gritaron todos con angustia pero también más tranquilos. Ernesto abrió la puerta trasera, los contó. 1, 2, 3. Sí, dijo con voz hueca. Somos los 5, y cerró la puerta sin mirar atrás. Oscuridad. Todo comenzó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado. Créanme, lo sé, pero es lo que pasó. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes y, aunque tenía interés por ello, nunca esperé que realmente me sucediera algo. Conseguí rentar la casa a un muy bajo precio. No le di importancia porque era una casa vieja, ni tampoco estaba ubicada en el mejor de los vecindarios, así que supuse que era un buen trato. Luego de trasladar mis cosas, todo marchó bien por un tiempo. No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó, porque para ese tiempo no era nada grave. A veces dejaba la luz de la cocina o del baño encendidas y, al volver, las encontraba apagadas. Sinceramente, pensaba que tan solo me había olvidado de que las había apagado antes de irme. Luego de un tiempo comenzó a intrigarme, y empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces, nada sucedía. A veces, encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás le sucedía algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar luces encendidas con mayor frecuencia, porque creí que me ayudaría a identificar el motivo por el que se apagaban aleatoriamente. Entonces, la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendidas la luz de la cocina y de la sala antes de ir a dormir. Esa noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa. Desde mi cuarto se puede ver, al final del pasillo, la sala que está al lado de la cocina. Noté que la luz en esa sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi solté un grito cuando creí ver algo al final del pasillo antes de que la luz de la sala se apagase. Pero no pude distinguir lo que era, simplemente se veía como algo parecido a una sombra. En realidad, no me importaba porque era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de la luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se estaba preparando para hacerme daño. Nada. No había nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz. De nuevo, nada. Luego fui a la cocina, y, de nuevo, nada. Estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina, pero me detuve.
Soy un adulto, pero tenía miedo de apagar el interruptor. Y lo voy a admitir, esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas. Eso fue un error. Cuando desperté a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama y di un quejido porque me sentía adolorido. Aparté las sábanas y descubrí marcas rojas y largas a través de mis piernas y brazos. Parecía como que si algo me hubiese arañado mientras dormía. Esto me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota. Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior ahora estaba hecha añicos, cada lámpara estaba caída y destrozada. Se me cortó la respiración en tanto miraba alrededor. Algo terrible estaba sucediendo ahí, y alguien intentó, me hizo algo mientras dormía. Pedí el día libre en el trabajo e inmediatamente fui a reemplazar las bombillas. No sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme de la casa, pero, y sé que probablemente sonará estúpido, ese era mi hogar. Era la primera vez que vivía separado de mi familia y esa era mi casa. No me podía dar por vencido. Así que, me quedé. Incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico a la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaban lo suficiente como para que pudiera ver bien en mi cuarto. Y, casi todos los días, despertaba a la mitad de la noche por un gruñido o el sonido de algo merodeando la sala, y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese que estuviera ahí. Así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por mucho tiempo, pero alrededor de las 2 de la madrugada, comencé a escucharlo. Curiosamente, estaba detrás de mí. Me giré y eché un vistazo hacia mi habitación, y pude escuchar ese familiar gruñido. Tragué saliva y tomé la pistola con una mano y el bate con la otra, y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto. Cuando empezaba a ver la cama, escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano. Yo, siendo el hombre valiente que era, di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con eso de una vez por todas, pero por Dios que no quería confrontar a esa cosa. Podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo rasgadas y apaleadas, y no sé cómo fue que lo capté, pero pude escuchar un leve clic. Y luego nada. Lentamente, volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo y la luz estaba apagada de nuevo. Tomé aire y seguí caminando, con mis armas listas. Al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz, di un grito ahogado. Mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad. Fue como si un animal hubiera saltado en ella y simplemente la hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto de mi cuarto y solo me quedé ahí, pasmado, por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido del gruñido, que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta, junto al interruptor de la luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre caucásico y mugriento con un cuerpo sumamente lacerado. Parecía que había sido el juguete de un oso. Me encontraba demasiado sorprendido como para alzar mis armas. Me miró fijamente solo por un momento, y luego, apagó la luz. Grité. Ni siquiera siento pena de admitirlo. Grité y salí corriendo, no me importó que hubiera un hombre ahí parado. Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un maniático. Casi rompo el marco de la puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento, me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la del pasillo también. Para entonces, ya no quería enfrentarlo, quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuchaba el ruido de gruñidos y rasguños desde todas las direcciones, y entonces supe que iba a regresar. Me giré, para ver de nuevo el pútrido y magullado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto, dejándome entre la terrorífica oscuridad. Me precipité a la sala. Esa sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fui acercando a la lámpara de la mesita, que era mi última línea de defensa. Esperé a que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor, Silencio. Nada más que silencio. Me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que se rehusaba a ceder. De un momento a otro, me encontraba riendo, una risa frenética pero vivaz, y pensaba que todo había terminado.
Me acerqué todavía más, y juro que casi abrazo a esa lámpara. Hasta que lo oí. Primero escuché el gruñido provenir no desde atrás, sino desde enfrente. De la lámpara. Mis ojos se agrandaron y me le quedé viendo mientras la luz se intensificaba. Retrocedí, y no sé lo que pasó, pero creo que tropecé con algo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas sobre el suelo, viendo esa luz brillante e intensa. Ya no era reconfortante, solo caliente y pesada y brillante. Pensé que me iba a calcinar. No tengo palabras para describir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira. Pero sé que nunca olvidaré sus ojos. Brillantes, calientes, blancos, dos círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba. Odiaba todo de mí. Y no solo a mí, nos odiaba a todos, a cada ser humano. E iba a atacar a lo que tuviera enfrente. A mí. No sé cómo es que supe esto, pero, lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. Clic. La luz se apagó. Una vez más, oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de donde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo magullado parado junto a la lámpara, con una mano en el interruptor mientras me miraba. Entonces lo comprendí. Comprendí lo que significaba todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella, moviendo su cabeza de un lado a otro. Solo pude responder asintiendo. No era él quien trataba de hacerme daño. Todo ese tiempo, todas esas veces, él estaba tratando de protegerme. La criatura solo podía aparecer en la luz, y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No quería que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca miré atrás. Fuera lo que fuese, estaba confinado a la casa, y, hasta el día de hoy, no he visto a nada que surja de alguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente. Cada noche en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos, cerciorándome de que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada. Y me arropo con la silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad. Van. He decidido que me voy a suicidar. Creo que es importante que alguien entienda por qué, así que estoy escribiendo esto antes de que me vuele la tapa de la cabeza. La primera vez que recuerdo que sucedió tenía 9 años. Johnny Weyer y yo jugábamos en su patio. El sol se acostaba por encima de su valla de pales. Haces naranjas y rojos brillaban entre los picos blancos como un helado bajo dientes aperlados. Johnny era el vaquero y yo era el sucio piel roja que robaba su caballo. Corrimos por el juego de columpios, él siguiéndome los pasos y yo vociferando con júbilo mientras amenazaba con arrancarle la cabellera. Cuando se tropezó, corrí hacia él recogiendo una manotada de viento, y apunté mi dedo a su nariz y proclamé: «Ahora tengo tu pistola». ¡Bam! La cabeza de Johnny explotó en medio de un florecimiento desmedido de sangre carmín, materia gris y fragmentos de cráneo que se desperdigaron en torno al sol poniente. Mi mano se resbaló a mi costado y me le quedé viendo, fijamente, boquiabierto, sin ser capaz de comprender lo que había pasado. Alguien gritaba. Primero pensé que era la mamá de Johnny, hasta que ésta empujó la puerta trasera y me di cuenta de que era yo quien gritaba. La mamá de Johnny estrechó en sus brazos al cadáver decapitado de su hijo, sumando sus sollozos entrecortados a mis alaridos atemorizados. El funeral de Johnny fue la semana siguiente. Ataúd cerrado. Llegué a olvidar la luz chispeante que tiritaba por la nube de sangre que emanó de Johnny. Olvidé a su mamá sacudiendo mi pequeño cuerpo, rogándome que le explicara lo que le pasó a su hijo. Olvidé al alguacil diciéndole a mi mamá que Johnny fue el blanco de una bala perdida, uno de los 16 casos cada año. Olvidé las pláticas silenciosas de mi papá con mi mamá sobre cómo nunca encontraron la munición que regó la sonrisa de Johnny en el césped. Me adapté. Lo sobrellevé. Olvidé. No lo olvidé la próxima vez que sucedió. Nunca había vuelto a jugar a los indios y vaqueros de nuevo. De hecho, no puedo recordar haber participado en un solo juego de disparos para niños en ningún punto de mi infancia. Pero recuerdo a una niñita en el parque que proyectaba sus dardos mientras saltaba de un lado a otro. Corrió hacia mí, blandiendo el arma y gritando: «Manos arriba». Sonreí y obedecí, dejando caer mi emparedado con un pánico pretendido. Alcé mis manos hacia el cielo y clamé por piedad. Como una verdadera maniática homicida en desarrollo, me ejecutó con una nevada intermitente de dardos. Me hice el muerto diligentemente, tumbándome sobre una banca.
Ella rió y proclamó: tu turno. Dispárame. Un sentimiento repentino de suma incomodidad reptó por mi columna. Pensé en flores, en rosas carmín relucientes, bañadas por el rocío de la mañana. Ella me observó con impaciencia, al parecer convencida de que tendría que lanzarme otro dardo para motivar una respuesta. Levanté un dedo vacilante, apunté hacia ella y murmuré: ¡Van! Esta vez no fui yo quien gritó. Su mamá acunaba las partes desmembradas de su bebé, apegándose obsesivamente a un brazo y luego a una pierna. Había apuntado mi dedo al ombligo de la niña. En el momento que la palabra abandonó mis labios, se rasgó como un globo de agua lleno de ponche y trozos de fruta sanguinolenta. El cuerpo decapitado de Johnny Weyer se apoderó de mi visión, el rojo lento del ocaso patinando por el pecho de su camisa desilvanada. Corrí. Ya no puedo seguir con esto. Me enojé con Laura ayer y apunté un dedo a su cara gesticulando que guardara silencio. Ni siquiera lo pronuncié. No me pude forzar a trapear el cerebro de mi novia del suelo de la cocina. Ya no puedo seguir con esto. Lo único que tengo que hacer es apoyar un dedo contra mi frente y decirlo. Al menos será una partida explosiva. Olvídame. Una vez fui una joven hermosa, llena de amor y vida. Mi piel, blanca como el lirio, era suave y cálida. Mi estómago estaba hinchado con vida nueva, y mi mano era sostenida por mi esposo, Edward. Edward era un buen hombre. Nos casamos jóvenes, en la primavera, cuando el aire estaba impregnado con la esencia de los árboles, floreciendo y la tierra húmeda con el rocío. Recuerdo cómo sonrió cuando levantó mi velo, como si me hubiera visto por primera vez. Sus ojos eran suaves y azules, y se arrugaban de los costados cuando me decía que me amaba. ¿Cómo podría haber sabido que ese hombre se convertiría en mi perdición? Ese hombre gentil, amable, cuyo amor me dio tanta vida que quizá habría vivido por siempre. El invierno llegó y mi estómago se abultó con el fruto de nuestro amor. Los vientos fríos me obligaban a quedarme adentro, y las mucamas atendían cada una de mis necesidades. Pasé varios días cosiendo frente al fuego, cantando canciones suavemente durante horas y horas. Y entonces, una noche, lo sentí. El dolor fue inmenso, como si hubiera sido rasgada desde adentro. Grité por mis mucamas, y una tomó mi brazo y trató de llevarme a mi cuarto. Otra corrió a buscar a Edward, y este vino estrellándose a través de la puerta, su comportamiento salvaje plagado de miedo y ansias. Tomó mi otro brazo y me llevaron gimiendo por las escaleras, lamentándome y resoplando en el trayecto. Cuando finalmente estaba a salvo en mi cama, el doctor vino. Comenzó con lo suyo y me ordenó pujar y respirar mientras Edward sostenía mi mano. Los dos estábamos empapados de sudor. De repente, el doctor paró. Habló silenciosamente con la partera y acompañó a Edward afuera del cuarto. Este protestó como nunca, gritando por encima de su hombro: «Estoy contigo, Joanna». Sonreí a través de las hebras de mi pelo húmedo y lo calmé. «No temas por mí, Edward. Estaré a salvo aquí». Mi voz, aunque rasgada por el dolor, sonó sorpresivamente tranquila. Esa fue la última vez que verdaderamente vi a Edward. El doctor dijo que estaba sangrando demasiado y que no podía pararlo. Lloré. «Mi bebé. ¿Mi bebé va a vivir? Pero lo juro por mi vida que no puedo recordar si me contestó». En ese instante, el mundo pareció haberse entumecido. El dolor continuaba, pero menos intenso, como un cuchillo romo. El cuarto pareció tornarse gris ante mis ojos. Podía ver al doctor levantando a mi bebé en una manta empapada con sangre, pero todo lo que pude escuchar fue el colosal zumbido en mis oídos, y no supe si la criatura lloró. La oscuridad se intensificó desde las esquinas de mis ojos, como si estuviera cayendo por un agujero sin fin, y, finalmente, me envolvió por completo. Aún así, no me fui del todo. Me sentía nueva, suspendida de mi cuerpo y parada en la esquina de mi cuarto. Por un momento, todo estuvo en silencio con la excepción del zumbido. Vi al doctor abrir la puerta y hablar con Edward, y vi a este caer sobre sus rodillas y gritar de dolor. Vi a las mucamas sorprenderse y tapar sus bocas, y a la partera meciendo a mi bebé en sus brazos, cantando suavemente con ojos rojos y punzantes. Y vi mi cuerpo estirado en esa cama sangrienta, mis ojos aún abiertos y mirándome fijamente. Traté de tocar mi mano, pero mis dedos la traspasaron. Nos miramos por un momento, como si tuviera la esperanza de que mi cuerpo parpadeara y se sentara. Sin embargo, me quedé acostada, estoica, testarudamente muerta, y sentí cómo me achicaba, como si estuviera siendo drenada de todo lo demás.
Luego, todos los sonidos brotaron de nuevo y me despertaron de mi estupor. Los sollozos de Edward, el llanto de las mucamas y los gritos de mi bebé. Me dirigí a la partera, aunque ella no me vio. Él se veía tan pequeño en sus brazos rellenos. También estaba cubierto en sangre, pero estaba muy vivo. Sus llantos fueron la cosa más hermosa que alguna vez había oído, y entre toda la pérdida, una nueva vida nos había agraciado. Por un momento, Edward no miró a nuestro hijo. Dejó que las mucamas cambiaran las sábanas y me pusieran sobre sábanas limpias como si estuviera dormida. Se acostó a mi lado y me abrazó toda la noche, con sus lágrimas empapando mi fría y muerta piel. Era como si tratara de calentarme, de revivirme. Cuanto devolverle el abrazo, decirle que seguía con él, pero no parecía haber manera. Así que me acosté del otro lado de mi cadáver, descansando y mirando a mi querido Edward dormir, deseando con todo mi corazón que volviera con él. Pero solo podía ver. Al final, los empresarios fúnebres vinieron a tomar mi cuerpo. Edward no se resistió, sino que se sentó y los miró con ojos hundidos por el dolor. Él y yo nos levantamos juntos hacia la ventana mientras mirábamos al auto que me llevaba, y sostuve su mano. Aunque mis dedos fantasmales no podían sostener nada mundano, parecía ser capaz de sentirme, y miró a su mano por un largo tiempo. Luego a mi cara, ¿o dónde estaría mi cara? La presión en el aire aumentó. Aún sentía que estábamos juntos a través de los mundos de la vida y la muerte, y casi podía sentir la calidez de su mano en la mía. No mencionó nada sobre esto, por supuesto. Pero esa noche fue al cuarto del bebé, donde la enfermera estaba tejiendo a su lado. La despachó y se sentó en su puesto. Vio a nuestro hijo y luego hacia la habitación. ¿Estás conmigo, Joanna?, dijo. ¿Sí? Lloré, pero no podía escucharme. Esperó por la respuesta, y, desesperada, toqué el móvil sobre la cuna con la punta de mis dedos. Se meció de adelante hacia atrás, y Edward supo que fui yo al verlo. El bebé rió ante las suaves tejidas que se movían con el móvil y estiró sus pequeñas manos regordetas hacia ellos. Edward miró a nuestro hijo con amor y me habló de nuevo. Mientras estés conmigo, mi querida, soy un hombre bendito. Pero el cielo sabe que te extraño aunque estés aquí, acarició la cabeza del bebé. Él es todo lo que tengo de ti ahora, mi pequeño. Él es la evidencia de nuestra unión, y no lo he nombrado aún. Dejó que cayeran lágrimas por su rostro mientras el niño tomaba su dedo en su pequeña palma. Jonathan, susurró. En memoria de mi Joanna. Sonreí y me paré a su lado mientras él acunaba a nuestro hijo, como un retrato familiar retorcido. Puse mi mano en su hombro y le cantamos juntos, una canción popular que mi madre me había cantado cuando era pequeña, y la madre de Edward a él. Duerme ahora, mi amor, por toda la noche sueños suaves hasta el amanecer. Que calienta tu corazón y calienta tu mente y te enseña sabiduría, para amar y ser amable. Ahora duerme, mi amor, pues todas las estrellas brillan, observando desde la lejanía. Y los ángeles te verán y sonreirán con gusto. Mientras duermes hasta el alba. Edward durmió en la silla esa noche, con Jonathan roncando suavemente en sus brazos. No fui capaz de dormir en mi nueva forma espectral, pero estaba contenta de ver a mi familia y quedarme con ellos. Pasaron 3 años y Jonathan creció como un niño hermoso, con los ojos azules de Edward y mi cabello castaño. Las mucamas lo adoraban, y Edward se enamoró de él. Nos sentábamos en el piso juntos y jugábamos, y Jonathan parecía sentir mi presencia con él, al igual que Edward. A veces, una mucama parecía ver a Edward hablándome y retrocedía a cotillear, pero ellas no nos molestaban. Éramos la familia perfecta. Ese invierno, luego de su 3er cumpleaños, Jonathan se enfermó terriblemente. Su fiebre subió y gotas de sudor caían de su cabecita, y Edward lloraba por él. La tos era la peor parte. No podía sostener a mi bebé en mis brazos y decirle que todo estaría bien, nada además de pararme y mirar mientras tosía sangre y mocos. Su cuerpecito regordete se volvió demacrado y su tez fue consumida por la enfermedad. El doctor le dijo a Edward que era muy tarde para salvarlo, y que todo lo que podían hacer era amenizar su fallecimiento. Lloró toda la noche, sosteniendo la mano de mi dulce bebé, y cuando lloraba se refería a él como Joanna. Me preguntaba si mi bebé me acompañaría en la próxima vida, y si quizá podría tocarlo. Había visto otros espíritus en este reino, el fantasma del hijo del jardinero que fue aplastado por un árbol caído, el espectro del viejo que había vivido aquí antes que nosotros, pero no muchos. Había hablado con ellos 1 o 2 veces, pero uno a uno me dejaron. El anciano fue primero, siguió adelante menos de un mes después de que había venido a este mundo, y el hijo del jardinero se fue cuando su padre murió, luego de que una terrible fuerza haya hecho que su corazón parara.
Estaba sola en este lado de la realidad. Supongo que era egoísta desear esto a costa de Edward, pero era una existencia tan solitaria. Nunca deseé la muerte de Jonathan, sino que vino por sí misma. Había estado enfermo por tanto tiempo, que casi fue un alivio cuando finalmente falleció. Podía verlo en los ojos de Edward, detrás del dolor de su pérdida. Sostuvo la mano de mi bebé tan fuerte que casi fue imposible para el doctor alejarlo. Luego se encerró en nuestro cuarto, llorando sin control. Yo también lloré. Había perdido a mi único hijo. Nunca más lo vería riéndose con Edward o revolviéndose en el regazo de la mucama, y aún así no vino a mí en la próxima vida. Esperé por días, pero él nunca apareció. Sentí el dolor de la pérdida en su máximo esplendor, verdaderamente se había ido, alejado de mí por siempre. Grité y me lamenté, y la tristeza se volvió furia, dándome la fuerza para mover vasijas, romper espejos y abrir puertas en busca de mi hijo. Las mucamas ya se estaban volviendo locas por el miedo y llamaron al sacerdote para exorcizar la casa, pero Edward no lo dejaba llevarme. Buscamos juntos, yo en el mundo espiritual y él en sus sueños, pero aún no había señal de Jonathan. Edward casi ni salía de su cuarto, solo se sentaba en su cama y me hablaba, incluso cuando yo no estaba ahí con él. Supongo que lo tranquilizaba el no estar solo. Pero yo estaba sola, y tenía miedo de estarlo por siempre. Varios doctores vinieron a verlo, amigos, e incluso religiosos, con la esperanza de hacer que su salud mejorara. No te hace ningún bien vivir de sueños, le dijeron. Todos debemos seguir adelante, pero Edward se negaba. Les expresó su miedo diciéndoles que yo me había quedado, pero que Jonathan no había vuelto. Se preguntaba si Jonathan estaba perdido y asustado, o si simplemente fui yo quien decidió quedarse. Ellos solo negaron con la cabeza. Joanna no está aquí, decían, mientras yo sostenía su mano. En tanto mi miseria crecía, me hice más fuerte con ella. El rumor se esparció rápidamente por la ciudad sobre fantasmas en mi hogar. Los sirvientes les contaron a sus amigos de cosas que se salían de sus lugares, de puertas que se abrían y se cerraban por sí solas, de velas que se apagaban sin viento, y de mis llantos incorpóreos que hacían eco por la casa. Una mucama, simple criatura llamada Marianne, estaba limpiando el mantel una noche cálida de junio, cuando miró al espejo. Detrás de ella, vio mi imagen fantasmal, oscurecida por furia y pérdida, pero no me pudo ver al voltearse. Renunció esa noche. El cocinero no tardó en unírsele luego de que obligué a los cuchillos a que se clavaran en la pared cerca de donde él estaba parado. Nunca quise lastimarlos, solo alejarlos. Así podríamos estar solos, mi esposo y yo. Esos rumores que esparcían eran tóxicos para él, y sabía que tenía que protegerlo. No tenía idea de que estaba sellando mi propio destino. Pasó un año entero, y cada sirviente en el área se negó a trabajar para Edward en su casa encantada. Jonathan aún no volvía a casa, así que Edward y yo nos sentábamos cerca de la chimenea y esperábamos, en silencio. Con los entrometidos sirvientes lejos, no tenía necesidad de actuar con furia, solo de amar a mi esposo. Leía sus libros y me sentaba en mi silla y lo miraba pacíficamente. Cuando estábamos juntos, me sentía segura de nuevo, pero cuando él dormía, sentía que el miedo y la soledad volvían de nuevo a mí como vómito subiendo por mi garganta, y una vez más destruía la casa y lloraba por Jonathan. Edward se colgó en el 5º aniversario de mi muerte, y del nacimiento de Jonathan, desde el candelabro de la sala de estar. Me pregunto si verdaderamente traté de salvarlo, o si lo dejé morir para que estuviera conmigo. Ahora no puedo recordarlo, han pasado muchos años. Nadie había trabajado para mi esposo por tanto tiempo, que pasaron días antes de que encontraran su cuerpo, pudriéndose desde las vigas. El mito acarreó nuestro legado por nosotros. Muchas familias se mudaron aquí luego de que Edward muriera, pero ninguna duraba demasiado. Todas se iban en un apuro, clamando apariciones terroríficas, gritos y llantos de figuras oscuras en las sombras. Yo estaba atrapada en esa casa, y mientras mis historias vivieran, yo también viviría. Quizá Edward y Jonathan estaban atrapados aquí también. Muchas familias se quejaron de apariciones de las que no fui responsable, de un niño que reía, de un hombre que cantaba suavemente. Quizá estaban aquí conmigo, pero no podía verlos, o quizá las familias habían exagerado sus historias. Pero, de todas formas, me hizo enojar. Deambulé en esa casa por cientos de años tratando de buscar a mi familia, pero nunca los vi de nuevo. A veces veía otros espíritus, como antes. Vi a una niña pequeña que había sido atropellada por una carreta, y una esposa que había sido golpeada por su esposo.
Vi las quemaduras cartilaginosas en el espectro de un panadero que había muerto en un incendio, y oí el llanto de bebés que fueron perdidos antes de que aprendieran a hablar. Algunos de ellos se iban mucho más rápido que otros, porque la gente comenzaba a olvidarlos. La esposa golpeada desapareció un día cuando su hermana murió, y su esposo se casó con otra mujer a la cual atormentar. El panadero falleció con su esposa, y los bebés desaparecieron cuando sus madres dieron a luz a nuevos hijos e hijas. Pero la gente no me olvidaba, en mi casa encantada. Mi historia pasó de generación en generación, y mi casa se convirtió en una casa fantasma para turistas. A veces, los adolescentes se metían en los cuartos de los sirvientes y se desafiaban a pasar la noche conmigo, hombres sin hogar venían a refugiarse de la lluvia y el viento. Me atraparon aquí, esas historias. Rápidamente, me di cuenta de que yo había sellado mi propio destino. Bajo la desesperación de encontrar a mi hijo y mi esposo, había creado una leyenda. La gente siempre me recordaría como la madre que se perdió a sí misma y a su hijo, y que llevó a su esposo a la locura. Otros espíritus solo tenían que permanecer aquí mientras sus allegados lloraban la pérdida, pero el llorar me acabó con Edward. Ahora nadie llora por mí, pero nunca me olvidaron. Entonces deambulamos por la casa, separados pero juntos, quizá por la eternidad. Buscándonos el uno al otro, buscando a nuestro hijo. Me cansé de buscar en vano, pero no puedo dejar de existir cuando otros han maldecido mi estadía. Quizá Jonathan y Edward ya partieron, y solo soy yo quien está atascada en esta imitación de la vida. Quizá nunca lo sepa. Lo único que quiero hacer es descansar en paz con mi familia, pero soy retenida aquí como una exhibición en un zoológico retorcido. Así que lloro, por siempre sola, suplicándoles que me olviden. Parque infantil. Me había mudado a un pueblo nuevo. Este era mucho más agradable, limpio y tranquilo que en el que había vivido antes. No era el tipo de pueblo que esperarías que tuviese cosas malas. Había un parque público enorme en el centro. Albergaba filas y filas de columpios y deslizadores, y estaba plagado de túneles serpentinos que se interconectaban dentro y alrededor del parque, brindando un laberinto con el que los niños podían sumergirse en sus juegos. Incluso había un carrusel en funcionamiento que siempre parecía estar girando sutilmente, invitando a los niños a sumarse a su plataforma de vueltas. Tengo que enfatizar el hecho de que era un pueblo calmado y callado. El tipo de pueblo en el que los niños podían salir de la casa por su propia cuenta y emprender el corto trayecto hacia el parque. Había recibido instrucciones rigurosas de mis padres de que debía volver a casa en el minuto que empezara a oscurecer. Una vida maravillosa. Era viernes. Sé el día porque recuerdo haber llegado a casa con una gran sonrisa en mi rostro, dado que tendría el lujo de jugar sin parar por los 2 días siguientes. Hice lo que siempre hacía, dejé mi mochila sobre la cama y me cambié de atuendo. En cuestión de minutos, estaba listo para descender hacia el mundo de diversión. Nada podría detenerme. Los túneles eran mis favoritos. Era tan fácil perderse en ellos, y eso los volvía altamente entretenidos para jugar a las escondidas con mis 2 amigos, Brandon y Thomas. Ambos estaban en mi mismo salón de clases, y nosotros, como muchos niños de 8 años, amábamos cualquier juego que nos cargase de adrenalina pura. Íbamos a jugar asesinato. No espero que hayas oído hablar de este juego, nosotros lo inventamos. Las reglas eran muy similares a las de las escondidas, con la excepción de que cuando la persona que te buscaba te encontrara, tendría que asesinarte. El invierno se acercaba, pues recuerdo haber sentido un frío ligero mientras me escabullía por los túneles, tratando de encontrar furiosamente un lugar en donde esconderme. Brandon nos buscaba. Thomas se había ocultado detrás del carrusel. Yo estaba solo. Debió de transcurrir unos 10 minutos, que, para un niño, se siente como un año, cuando decidí hacer lo que todos los niños hacen al aburrirse: rendirse. Me rindo. Grité, y mi voz hizo eco a través de los túneles. Estoy en los túneles. Me rindo. Escuché un movimiento súbito por un extremo del túnel. Esperé y no los llamé de nuevo. Brandon siempre decía algo antes de entrar al túnel cuando alguien más ya estaba ahí. Durante asesinato, siempre felicitaba al otro por haber sido el último en ser encontrado, o nos reprochaba por haber hecho trampa al ocultarnos en el laberinto infinito de túneles. En tanto permanecía inmóvil, el alboroto creció en intensidad. Podía notar que estaba empezando a oscurecer conforme los túneles empezaban a perder la luz dentro de ellos, sumergiéndose lenta pero seguramente en la oscuridad.
Sal de ahí, ya es tiempo de ir a casa, esa fue la frase que resonó por los túneles. Se escuchó como el tono que usaría un adulto para hablar con los niños, hablando despacio pero con agudeza. Ninguna de las circunstancias me parecían normales. Probablemente me habría salido si la voz viniese desde afuera, pero no era así. Estaba dentro de los túneles. ¿Por qué motivo se metería un adulto? Mientras me estaba alejando más y más, el rostro de un anciano apareció en la oscuridad delante de mí. Tenía algunos trozos de cabello en su cabeza y el aspecto evidente de alguien que no se ha bañado en la última semana. No podía distinguir su vestimenta, pero sabía que eran ropas andrajosas. Tenía una barba desalinada y espolvoreada con mugre. Al instante que hicimos contacto visual, me sonrió revelando sus dientes sucios y sin lavar, los cuales tenían manchas cafés y negras cubriéndolos en su totalidad. Entré en pánico, dándome la vuelta y comencé a gatear por el túnel lo más rápido que pude. El único momento en el que hice una pausa, fue hasta que mis piernas se rehusaban a moverse. Había dado tantas vueltas y giros que, sin duda, estaba perdido. Presioné mi oreja contra la base del pequeño y angosto túnel y me detuve a escuchar. Él estaba cerca. Deambulé en esos túneles por horas, sin exagerar. Incluso cuando lo escuché maldecir y alejarse violentamente, me quedé en los túneles y esperé. En mi mente fluían escenarios en los que salía del túnel solo para ser sobresaltado por esa sonrisa que me había saludado. En la oscuridad de los túneles, pude distinguir luces azules parpadeando afuera. Escuché voces frenéticas llamando mi nombre, permitiéndole a mi corazón disminuir su ritmo. Mis padres habían llegado. Evacué los túneles con facilidad guiándome con los restos de tierra húmeda a lo largo de las paredes, el mismo camino que el hombre había tomado. Afuera, fui acogido por la vista de varios autos de la policía parpadeando sus luces. Había grupos de adultos con expresiones de preocupación en sus rostros. Reconocí a dos en la multitud. Mamá, papá. Me lamenté, llorando en tanto corría hacia ellos. Ellos hicieron lo mismo y se acercaron a mí, levantándome del piso, abrazándome tan firmemente que se sintió como si estuviese siendo aplastado. Brandon y Thomas fueron secuestrados esa noche. Más tarde, fueron encontrados mutilados en un basurero cercano. Habían sido masacrados con brutalidad. Sus cráneos fueron molidos con una barra de hierro larga y sus cuerpos tenían cortes profundos por todos lados. Había trozos de vidrio largos enterrados en sus espaldas. Lo que impulsa escalofríos por mi espina dorsal, es que el rastro de tierra húmeda que seguí por los túneles no era mugre enteramente, era la sangre de Brandon y Thomas. Luego de asesinar a mis dos mejores amigos y de haber hecho contacto visual conmigo en el túnel, él simplemente sonrió. Había ganado nuestro juego. Guerrero de Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Esa es una pregunta común, pero inadecuada. Todas las cosas deben tener balance. Luz y oscuridad. Bien y mal. Sonido y silencio. Sin uno, el otro no puede existir. Así que, si eso es verdad, entonces Dios no hace nada para combatir el mal. Esa podría ser tu siguiente pregunta. Por supuesto que Dios repele el mal. Sin descanso. Esto se ilustra hábilmente por medio del sacrificio de D'Artagnan, uno de sus ángeles más sagrados y honestos. D'Artagnan merodea la tierra deshaciéndose del mal en donde sea que lo vea. Mata monstruos de quienes nunca querrás saber. Los destruye por completo para que puedas dormir por la noche. Las personas no tienen idea de cuántos de nosotros podemos vivir gracias a la labor que hace. ¿Pero qué hay de Stalin? ¿Hitler? ¿Ted Bundy? ¿Jack the Ripper? Pues, esos fueron algunos de los menos importantes, los cuales tuvieron que conservar sus vidas. Para el balance. A quienes D'Artagnan destruye, son demasiado horribles y viles como para seguir viviendo. Lo que es gracioso, es que podría apostar que nunca has visto el nombre D'Artagnan en ningún texto religioso, pero estoy seguro de que has oído sobre él. En Latinoamérica, por ejemplo, tienen su propio nombre para identificarlo: síndrome de muerte súbita infantil.